Buen día, vamos a hablar en este video de evolución de las tecnologías informáticas, pasando por estos cuatro temas: evolución de la industria y la tecnología informática, la evolución de la infraestructura y los conceptos de plataforma tecnológica y cloud computing. Sobre la evolución de las tecnologías informáticas y las tecnologías de la información y la comunicación, los autores Briano, Freire, Rota, Tricocci y Wadbot de Wassenheim proponen en su libro tres estadios, tres etapas de la evolución de la tecnología, que algo importante a considerar es que no todas las organizaciones siguen el mismo sentido de pasaje de estadios, ni todas se encuentran en los mismos estadios, sino que en general la tecnología como industria, como espacio que ocupan las organizaciones, hoy se encuentra en este estadio 3 que proponen los autores, o por lo menos se está trabajando en vistas a que ocupe ese espacio. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor hay un montón de organizaciones que aún trabajan en una visión de ese estadio 1, porque la evolución concreta, real, pragmática de la tecnología no es pareja. Porque en algunos sectores, en algunas industrias, en algunos tipos de organizaciones, en algunos sectores económicos, en algunos espacios vinculados a el acercamiento y los equipos tecnológicos, al dinero con el que se cuenta, los recursos en general, esto puede variar. Entonces, los estadios que proponen estos autores es un primer espacio en el cual la tecnología tenía como objetivo automatizar. La tecnología era la implementación técnica, tecnológica, de algo que se hacía manual. Entender a la tecnología como una herramienta de eficiencia, donde hay un aspecto que puede ser llevado a la tecnología para lograr la optimización de los recursos, es allí donde opera. Entonces, el crecimiento en general de la tecnología informática, y lo vamos a ver cuando tratemos el tema de la infraestructura, tiene que ver con esta búsqueda, con lograr eficiencia, con lograr hacer cálculos más rápidos, con lograr gastar menos plata, hacer las cosas más rápido. Entonces, el concepto de eficiencia de los recursos. Aún hoy se conserva la idea de la tecnología como herramental para esto en muchos casos. Luego aparece un segundo estadio que tiene que ver con pensar a la tecnología como una manera de acercar la información a los tomadores de decisiones. Que las personas que necesitan tomar decisiones puedan hacerlo a partir de la integración de la información, a partir de disponer de la tecnología de una manera más accesible, de una manera posible. Que la generación de estadísticas, por ejemplo, que la información en tiempo real sea algo que las personas puedan acceder de una manera rápida y sin intermediarios. Entonces, esta cercanía entre donde están los datos, el procesamiento de esos datos para construir información que se acerca al tomador de decisión, es algo que ocupó mucho tiempo en los últimos años, y por eso los sistemas de información, los software, la aparición de las aplicaciones móviles, la aparición del concepto de aplicaciones de tiempo real, o sea, todo pensado en el acercamiento a quienes deciden o a quienes tienen que tomar una decisión respecto a un dominio, a un objeto, a una problemática. Entonces se pensó en esos términos. El tercer estadio, en ese caso el estadio 2, continuaba siendo como una herramienta mucho más, la tecnología como herramienta, una herramienta mucho más potente, mucho más fuerte, con otro objetivo, pero no dejaba de ser una herramienta. El estadio 3, un estadio más actual, según los autores, y según un acuerdo en general de los autores que tratan estos temas, y de lo que las sociedades en sus gestiones están
llevando adelante es que la tecnología, además de ser una herramienta, ya empieza a cobrar fuerza como facilitador estratégico, como una manera de pensar a la industria, a los negocios, imposibles de ser ejecutados sin esa tecnología. Que el crecimiento organizacional, no solo en términos de recursos, de lo que es factible hacer una organización, ya sea mediado o gracias o casi indispensablemente por la tecnología. Ya no pensar la tecnología como una herramienta, sino como algo central de los negocios. Hoy en día los procesos ya cambiaron por la tecnología y es muy difícil pensar que esos procesos son factibles de hacerlo de manera manual. Además de la tecnología, permite también cambiar las maneras de trabajo, con un trabajo más cooperativo, más colaborativo, donde se construye un conocimiento con otros, allí el concepto de gestión del conocimiento, donde se compartan experiencias, a través también de diferentes tipos de formatos de archivos que se pueden compartir, diferentes software que existen, un estadio donde la tecnología es mucho más que una herramienta y es algo central para los negocios y para las formas de trabajo. Tricocci y Benvenuto en sus libros van un poco en esta línea, separando la idea de industria de la información, de construcción de contenidos, de software, de hardware, como un estadio más histórico, y un momento actual, vigente, de economía de la información, de la economía del conocimiento, un concepto muy vigente por estos días, y donde la clave es innovar y otorgar servicios de valor. O sea, la tecnología al servicio de la innovación en las organizaciones. Ya no como herramienta para hacer algo que yo vengo haciendo, sino construir nuevas maneras, nuevas formas, nuevos productos, otorgar valores diferenciales. ¿Cuánto tiene que ver la infraestructura tecnológica con esto? ¿Cuál fue la evolución de la infraestructura tecnológica en los últimos años, en las últimas décadas, en el último siglo, hasta nuestros días? Podemos encontrar 5 etapas. Por supuesto, siempre se pueden pensar otras, siempre se puede definir etapas diferentes, siempre se puede dividir alguna etapa con algún criterio. En este caso tomamos la idea de Loudon y Loudon. Loudon y Loudon en su libro plantea 5 grandes etapas de la evolución de la infraestructura, iniciando por los mainframes, las computadoras personales, la aparición del concepto de cliente-servidor, la computación empresarial y finalmente la computación en la nube, conocida por su término en inglés, cloud computing. Vamos a repasar un poquito las ideas de cada uno de estas tecnologías o etapas de la infraestructura tecnológica. Primero, la noción de mainframe. ¿Qué es un mainframe? El mainframe es un término que se comienza a utilizar en 1944 con este mainframe que se ve en la imagen, el mainframe de Harvard Mark I. Sin embargo, ahora vamos a hablar que existían previamente. Pero el término mainframe comienza a ser utilizado en esta época. Los mainframes eran transaccionales y calculadores. Optimizaban recursos de cálculos. Las computadoras como calculadoras potentes. De allí que las primeras carreras vinculadas a la informática tenían que ver con esta idea de la computación y lo calculador y lo transaccional, que la informática buscaba especialmente poder procesar más rápido las cosas que tenía para procesar. Entonces, y era transaccional, eran operaciones
que ante determinado input, ante determinada entrada de datos, otorgaban un resultado previsible, previsto, a través de una manera de calcularlo. Sin embargo, en realidad los mainframes ya existían desde temprana época, porque el antecesor de IBM, la CTR Company, ya había desarrollado desde 1880 algunas máquinas con este formato. Estos mainframes gigantes, puede verse en la imagen el tamaño, puede verse en la imagen el espacio que ocupaba para poder hacer los procesamientos. Por supuesto que la infraestructura de determinado tamaño va a impactar quién la puede tener, dónde, qué espacio físico necesito para que esto ocurra. La Primera Guerra Mundial genera bastante impacto en la tecnología informática, en la infraestructura más específicamente, porque se empiezan a hacer algunas pruebas, empieza a aparecer la idea de que las comunicaciones eran un factor fundamental en el cual se podría aplicar tecnología computacional para poder ganar una posición geopolítica a partir del uso de esas redes, de esos medios. En esta época todavía el concepto de Internet claramente no estaba, pero no llegaría tanto tiempo después. No llegaría tanto tiempo después y tendría que ver un poco con esta época en la cual se comienzan a financiar proyectos de tecnología desde entidades más vinculadas a la defensa. La industria del software tiene una fuerte atadura en su desarrollo, en los primeros tiempos, a la defensa y especialmente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque la inversión aparecía a partir de estos actores vinculados a la defensa, la inversión de dinero para llevar a cabo proyectos de tecnología. Más adelante sí empezarían a aparecer el trabajo mucho más privado, de las empresas privadas, y por supuesto que IBM fue un actor fundamental a lo largo del tiempo, pero el impulso grande fue dado a partir de esta época donde Estados Unidos empieza a ver como relevante para su estrategia de defensa y geopolítica a la tecnología informática. Aparecen unos mainframes de segunda generación, compactos, como el IBM 1401, que es este que se está viendo en imagen. Podemos ver el cambio ya desde aquel mainframe gigante a este mainframe. Había una diferencia en cuanto a su modularidad, en cuanto a su tamaño y la posibilidad de que sea entonces factible de ser usado, más allá de los costos, sino por su espacio físico, por determinadas organizaciones que no contaban con el espacio para los mainframes previos, los no compactos. Sin embargo, IBM siguió trabajando en esta línea de poder producir computadoras cada vez más chicas. Acá es importante tener en cuenta algunas cosas que después voy a retomar como aquellos disparadores principales. Ya hablamos de la inversión por parte de los departamentos de defensa. Para la década del 70 ya tenemos que hablar de la existencia de las primeras redes de lo que sería Internet, que si bien por supuesto no era masivo, ya tenía en muchos actores del mundo un rol bastante importante. Y IBM era uno de los actores fundamentales desde el ámbito privado en la producción. Vamos a ver que recién en la década del 80 entran claramente en juego de manera importante, con peso, muchos otros actores. Gracias también a una decisión de IBM. En 1975 apareció el IBM 5100, el primer computador de escritorio, pensado especialmente para resolver problemas profesionales, científicos. O sea, continuábamos en la idea de lo que habían sido los computadores tradicionales y no pensado en términos de uso personal
ni empresarial comercial, sino profesionales y científicos. Esa década además está acompañada por un crecimiento en la producción de los componentes, de los periféricos, de computadoras. Empiezan a aparecer actores desde lo que sería la informática vinculada a la electrónica. En 1981, IBM presenta la IBM PC. La IBM PC fue la primera computadora de uso personal que buscaba la masificación. La primera PC tal como la conocemos hoy. Esta PC tenía una particularidad. Tenía componentes fabricados exclusivamente por la propia empresa. Y un aspecto más llamativo para el momento. Un manual de referencia con una arquitectura abierta. No solo IBM construyó una PC con componentes propios, sino que además le contó a todos cuáles eran esos componentes y cómo era la arquitectura de hardware que tenía esa PC. Es verdad, se reservaron cierta información, especialmente vinculada a la BIOS, pero esa información que se reservaron supuestamente para que nadie pudiera replicar exactamente igual las PCs, fue descubierta de manera bastante sencilla, por lo cual la década del 80 fue la década donde se empiezan a copiar estas ideas de la PC, estas arquitecturas de hardware, y empieza a haber un gran volumen de competidores, de empresas vinculadas a la informática y la electrónica, que van a ser actores fundamentales del crecimiento en los últimos años. Y un aspecto más que IBM tuvo en cuenta: para poder acercarlo a las personas, que era el objetivo de esta PC, tenía que ser masivo, tenía que ser accesible en términos no solo de costo, sino de que geográficamente existiera la posibilidad de acceder a esa computadora. Por eso, además teniendo en cuenta, si pensamos en Estados Unidos, un país con una magnitud bastante grande, donde de la costa este a la costa oeste hay muchos kilómetros, del norte al sur hay muchos kilómetros, por lo cual la complejidad de venta era muy grande. IBM realiza una alianza con Computerland y con Sir Roebuck para poder hacer una distribución de estas PCs a lo largo de todo el país. Con lo cual IBM se aseguraba una computadora propia, bajando costos, con acuerdos que permitían acercarlo a la gente y con una arquitectura conocida. Esta arquitectura, nuevamente digo, fue la que permitió que sea replicada por otros fabricantes de productos. Hasta ahí lo que hubo fuertemente es un crecimiento de la infraestructura en términos de hardware de las computadoras. Ya más centrados en la década del 80, fuertemente en la década del 90, aparecen nociones más vinculadas a las comunicaciones, a las redes. ¿Por qué? Bueno, probablemente vinculado a la mayor posibilidad de acceso a Internet, a costos más accesibles, a un mundo donde ya las comunicaciones eran un factor clave. Un mundo ya preparado o ya ocurriendo un proceso globalizador de comunicación, de intercambio. Entonces, eso dio lugar al aprovechamiento de las redes, al aprovechamiento de esa gran red que es Internet, ese gran sistema de comunicación. Entonces empiezan a aparecer las ideas de arquitectura cliente-servidor. ¿Qué significa? Cuando hablamos de servidor,
Hablamos de una máquina o aplicaciones que brindan servicios para que otros puedan acceder. Y no necesariamente todo eso está en la propia PC del cliente. Nosotros tenemos en nuestras computadoras, en nuestros dispositivos, en nuestras notebooks, tenemos software, tenemos documentos, pero muchos otros los usamos en los servidores, en otro lado disponible. Entonces, la aparición de la idea de Internet como un factor fundamental donde se distribuyeran los servicios, donde los servicios estuvieran disponibles en determinados servidores, las aplicaciones en determinados servidores y los clientes pudieran acceder a hacer uso de eso. Hasta el día de hoy, donde la noción de cloud computing, que es una visión superadora, pero no muy distinta también de esta idea de arquitectura cliente-servidor, es la que termina estando presente y donde el Internet es el factor fundamental. Esta idea de la descentralización, de servidores que hacen sus propios procesamientos, sus propias aplicaciones, empieza a producir que los desarrollos de software, las cuestiones vinculadas a los procesos comerciales, pueden empezar a hacer uso de eso. Entonces la noción de computación empresarial es una noción de integración de servicios. Para poder montar un sistema donde haya procesos comerciales, donde haya ventas, donde haya marketing, donde haya cobros, requiere una integración de servicios, porque no tengo la capacidad de producir todos los software que fueran necesarios, pero sí tengo la capacidad de integrarme. Y me puedo integrar con Facebook para que la gente se loguee en mis herramientas con Facebook, con Gmail, con Outlook. Puedo integrarme con los mapas de Google o los que tenga Yahoo. Me puedo conectar a aplicaciones basadas en el modelo Firebase. Puedo hacer que la gente pague a través de PayPal, a través de alguna de las tarjetas de crédito o lo que se llaman pasarelas de pago, aplicaciones específicas que gestionan toda la cobranza. Y podríamos buscar un montón de casos de integración. Entonces, hoy las aplicaciones tienen esta lógica de la computación empresarial, donde el core del negocio es el que nosotros sostenemos, pero con una mirada basada en aquella vieja noción de arquitectura cliente-servidor, pero ahora fuertemente instalada en mi negocio. Los modelos de negocios pasan a estar soportados en las tecnologías. Es muy probable que sin esas tecnologías, muchos de los modelos de negocios que tenemos disponibles no funcionan. Que muchas de las empresas que hoy funcionan deberían modificar su manera de trabajo, con otros resultados, buscando otras características, porque así como están no podrían ser soportados. Hay muchas empresas ya hoy sostenidas en la tecnología. Y finalmente aparece la idea de cloud computing, que básicamente es migrar hacia la red, migrar hacia Internet, migrar hacia servidores externos, toda la mayor cantidad de aplicaciones posibles y de procesos posibles para que desde el lado propio haya la menor cantidad de aspectos a considerar en su mantenimiento. Si yo contrato Amazon, si contrato Google Cloud, si contrato algún servicio de ese estilo y Amazon me brinda la infraestructura y Google Cloud me brinda la infraestructura para que yo deje allí todas las aplicaciones, todos los servicios, minimizo la cantidad de dispositivos físicos, de servidores, de hardware que tengo en mi propia organización. Y de esa manera delego a quien realmente conoce de la temática de mantenimiento, de resguardo de datos, específicamente delego en ellos todo lo que tiene que ver con la infraestructura. En este proceso histórico hay 5 impulsores tecnológicos claves. En lugar de la electrónica, la ley de Moore. El número de transistores por chip se duplica cada año. Entonces,
Esta ley luego fue resignificada con algún otro número, ¿sí? Con una duplicación cada 2 años, pero básicamente sostiene la misma idea. El crecimiento de la electrónica es un impulsor tecnológico. Sin la posibilidad de tener más transistores por chip, de hacer chips más pequeños, esto impactó en hardware más pequeño y eso hizo que se pueda acercar la informática a otros que antes tal vez no podían alojarla. Entonces, la electrónica tiene un lugar fundamental. La segunda es, especialmente en los últimos años, Lehman y Varian decían en el año 2003 que la cantidad de información digital se duplica cada año. Bueno, si nosotros vemos la cantidad de información que está circulando, de datos que están circulando en Internet, que están almacenados en algún lado, desde el año 2006, 2007, 2008, cobró aún mayor aceleración. Cada vez hace falta más almacenamiento porque se guardan muchos datos y hacen falta más hardware, más procesos, más resguardo de esos datos, con lo cual la tecnología necesita de una forma correr buscando soluciones a esta idea del exceso de datos que va sintiendo. La tercera es la ley de Metcalfe o ley de economía de red, que habla de que el valor de una red aumenta en forma exponencial como una función del número de miembros en la red. Metcalfe es el inventor de la Ethernet en la década del 70 y sostenía esta idea que la construcción de redes, la integración con otros, implicaba mayor poder, mayores posibilidades. Con lo cual eso impulsó a la idea de que el factor fundamental de las tecnologías era construir redes. Redes en términos, no redes de computación, sino redes personales. Y para eso hacían falta tecnología, para acercar vínculos y contactos con gente que tal vez geográficamente tampoco estaba en los mismos espacios. La reducción de costos es el cuarto impulsor tecnológico. Se redujeron costos en las comunicaciones y se hicieron más accesibles. Creció Internet, se redujo el costo de Internet en muchos casos. Entonces, esto también es un impulsor tecnológico. Y el quinto es la definición de estándares de tecnología. Los estándares de tecnología producen efectos positivos. Cuando hablamos de estándares de tecnología hablamos de la parte de hardware, estandarización de los puertos, en algo más hogareño, estandarización de enchufes. Esa idea de estandarización, que si vamos a construir un componente para el hardware, si vamos a construir una impresora, sabemos que las computadoras tienen puerto USB, puerto HDMI y diferentes puertos considerados estándar. No sabemos qué tipo de puerto va a tener la computadora. Entonces, la estandarización de tecnología permite la creación también de nuevas tecnologías para ser integradas. Y en el software ocurre lo mismo. Cuando hablamos de documentos de texto, cuando hablamos de presentaciones de diapositivas, cuando hablamos de videos, cuando hablamos de formatos de archivos, XML, HTML, JSON, estamos hablando de maneras de integrarnos y de vincularnos y de hacer viable la construcción de esa red que nosotros estamos pensando. Finalmente, muy brevemente, algunas cuestiones vinculadas a las plataformas tecnológicas y esta idea que está muy presente en el día de hoy y que en esta presentación simplemente voy a dejar varios términos para que se consideren y saber que esto es lo que hoy está creciendo. Una plataforma tecnológica es la base para crear y ejecutar aplicaciones de negocio. Tiene que ver con lo que hablábamos de la computación en la nube, con el cloud computing,
con dejarle a otro que se encargue de el hardware, con contratar software externo que está en internet, que está en la red, que está en un servidor, que si el dueño de ese software quiere actualizarlo, puede actualizarlo. Entonces, todas plataformas en la cual simplemente soy un usuario que lo puede controlar a partir de customizaciones, pero no tengo que encargarme de lo sustancial del producto o del hardware. Finalmente, algunos componentes a tener en cuenta cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de plataformas y que son llevables al cloud computing o me puedo hacer cargo en mi propia organización. Hablamos de plataformas de hardware, hablamos de sistemas operativos, hablamos de plataformas de internet y desarrollo web para programar directamente en la nube. Hablamos de aplicaciones de software empresarial que ya estuve mencionando. Hablamos de la importancia de las redes, de la integración de sistemas y de software y de la gestión y el almacenamiento de los datos. Algunas tendencias, algunas cuestiones a tener en cuenta en los últimos tiempos. SOA, microservicios, arquitecturas de microservicios, la virtualización, plataformas digitales, Edge, Cloud, Green Computing, la computación autonómica y los procesadores de alto rendimiento. Entonces, en la evolución de las tecnologías informáticas hay muchos factores que afectan y hay una relación entre el hardware, entre el software, entre la propia sociedad y en los aspectos de modelo de negocio y de procesos de negocios que está todo muy relacionado entre sí y permiten que una potencie a la otra.